porque ya está con nosotros nuestro especialista en tecnología aquí en Clima de Radio, Alon Lipski. ¿Cómo estás, Alon? Muy buen día. Hola, buenos días, Judith. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo el equipo? Buen sábado para todos. Igualmente. Bien, todo muy bien. Buen sábado para vos. Bueno, queríamos hablar sobre esta situación de redes sociales, el anticipo que hicimos, el vínculo con las próximas elecciones de Estados Unidos, que aunque uno no crea, nos salpica todo. Contame un poco sobre este tema, Alon. Hoy vamos a hablar de un tema bastante reciente, polémico, muy actual, relacionado con elecciones en Estados Unidos y gigantes de la tecnología. Te comento, estando tan recientes a las elecciones de Estados Unidos, ahora el próximo 2 de noviembre, tenemos toda la sociedad estadounidense revuelta y atravesada completamente por esta cuestión política. Y como siempre, más en los últimos años, la tecnología y las grandes empresas no se quedan afuera de lo que está pasando en la sociedad y son en parte generadoras, ¿no?, de todo lo que sucede. Tienen tanto control hoy en día sobre lo que hacemos, sobre lo que consumimos, que son muy arraigadas en todas estas cuestiones sociales. Es por eso que el pasado miércoles una audiencia contra la justicia de Estados Unidos con los CEOs, los principales gerentes generales, directores de las empresas Google, Facebook y Twitter. Ya hemos hablado hace un par de semanas sobre otra audiencia que han tenido también algunos de estos CEOs, de los principales CEOs de estas empresas. Sí, me acuerdo, contra la justicia de Estados Unidos. Pero en este caso, el tema a tratar era cómo iban a abordar estas empresas la comunicación a sus usuarios y la información relacionada con las elecciones que se vienen, ¿no? Uh-huh. Recordemos que tuvimos ciertos precedentes, como la estación de Cambridge Analytica, donde Facebook quedó involucrado en una polémica bastante seria sobre datos, sobre información, un gran sobre escándalo. Empresas y elecciones. Tema para otro día para recapitularlo, pero ya tuvimos un precedente interesante relacionado con el tema. En este caso, se van a cuestionar estas tres empresas. Siempre me gusta recordar que Google es la dueña también de YouTube, que es un gran medio de comunicación, un medio que a muchos usuarios se consume muchísimo en Internet, donde tenemos mucha publicidad, donde tenemos mucho contenido muy político, muy polémico, así que es muy interesante también que estén en estas audiencias. Pero bueno, también teníamos a Facebook y a Twitter, que son dos de las principales redes sociales donde la gente consume datos. Ante estos cuestionamientos, se le preguntaba cómo iban a tratar a estas grandes empresas, ya asumiendo de base de que tienen un gran control sobre lo que consume el público. Entonces, muchas cuestiones van a ser muy transversales. Y qué es lo interesante a mí entre esta polémica es porque la justicia, el gobierno estadounidense se empieza a encontrar en ciertos dilemas donde después de años de promulgar la libre expresión y jactarse en esa bandera para justificar un montón de cosas, pero siempre basándose en la libertad de expresión, acá cada uno dice lo que quiere en Estados Unidos, de repente el gobierno y la justicia se empiezan a encontrar con que a veces eso no le viene tan bien, ya que tenemos ciertas empresas que tienen un control sobre lo que dice la gente, o hay veces un descontrol sobre lo que dice la gente tan grande, y que puede generar tanto impacto, que es peligroso. Qué paradoja, ¿no? Ante esta audiencia se tocaron varios temas sobre, como decíamos, sobre lo que es la comunicación ante estas elecciones venideras, y qué medidas va a tomar y qué enfoques y políticas está tomando cada empresa para hacerlo. Bien, interesantísimo, qué paradoja, ¿no? En el país de la democracia, que ahora de alguna forma tengan que estar, no sé si decir controlar, pero en vilo a lo que sale en las redes sociales, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, son varias las cuestiones que se fueron realizando, no, quizás no todas solamente relacionadas con las elecciones, pero de seguro conectadas con este tema. Algunas de ellas, por ejemplo, Twitter, que siempre me gusta mucho cómo actúa en estas situaciones, es bastante pragmático y rápido y eficaz. Sí. Lo que realizó fue dos pequeñas cuestiones que me parecen muy coherentes. La primera, más que nada, implementó una función muy simple que es, si vamos a retuitear es el equivalente en Facebook a compartir, ¿no? En Twitter es retuitear, un tweet, mensaje, y puedo retuitearle y le aparece a todos mis seguidores. Y ese tweet tiene un link antes de que solamente sea un artículo periodístico de opinión, antes de que lo retuitee, me va a aparecer una pantallita.
¿querés leer ese artículo? ¿Has leído ese artículo primero? Invitándome a hacerle clic y a leerlo. Ajá, mira. De esta manera Twitter trataba de evitar un poco la promulgación de fake news sin tanta averiguación, estos títulos ganchos donde son tan llamativos y la gente quizás retuitea y ni siquiera leyó quién lo dijo, cómo lo dijo, en qué contexto se dijo. Lo que suele pasar. Que ya aplicó Twitter. Y otra interesante también, más polémica quizás, que está modificando un poco el funcionamiento de los retweets. Que el retweet, como comento, es compartir un tweet de otra persona, pero que por lo general funciona donde yo toco retweet y se comparte de una. Lo que está tratando de hacer Twitter es tratando de promover que la gente use una función parecida que es comentar tweet, que es básicamente retuitear un tweet, o sea, compartir una publicación de otra persona, pero lo que trata de hacer Twitter es que además nosotros agreguemos una opinión sobre eso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que la gente no comparta por compartir, no se promueven ideas quizás las ideas más polémicas, más llamativas, no se viralicen así de fácil, tan así, sino que por lo menos si se va a compartir algo, agregarle algo de información, agregarle algo, al menos tu opinión, ¿bien? Para que no se generen estas bolas de nieve. Del lado de Facebook, como una de las políticas principales, fue que desactivó desde hace unos días y hasta que termine las elecciones todo lo que es publicidad política. Sí. Algo que hay bastante en Facebook, probablemente más estamos en época de elecciones, por eso acá no vemos mucho, y más en Estados Unidos, desactivó hasta pasadas elecciones toda publicidad política, algo que Twitter, por cierto, ya lo viene haciendo desde el año pasado. En Twitter desde el año pasado no hay más publicidad política. Sí, recuerdo que lo habíamos hablado de eso, recuerdo. Qué interesante. Bueno, y cómo se vincula redes sociales con elecciones, muy interesante, Alon, este tema. Bueno, a ver, cerramos con Alon, dale. Bueno, así es, la verdad que es muy interesante, cómo cada vez más se analiza más, y yo creo que se toma más conciencia del rol que tienen estas empresas, donde inclusive a mí como persona que le gusta mucho la tecnología y me gusta que surjan, no digo empresas grandes, pero que exista, que me gustan mucho los productos que hacen estas empresas, la verdad que me parece correcto que, no quiero usar la palabra intervenir, pero que por lo menos el gobierno y las diferentes instituciones tomen conciencia del poder, de influencia, de comunicación, de toma de decisiones que tienen estas empresas hoy en día, y sean conscientes de esto y lo trabajen de la mejor manera que ellos lo consideren, ¿bien? Con diferentes políticas, medidas, comunicaciones, cooperación con estas empresas, pero es importante que como sociedad, las instituciones, los gobiernos, nuestros gobernantes, sean conscientes del poder que tienen hoy en día estas grandes empresas y no necesariamente verlos como un enemigo, como una competencia, pero saber cómo son las reglas del juego hoy en día y cómo funcionan y trabajar con eso. Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo siguen estas historias entre el gobierno, Yankee en este caso, y estas grandes empresas. Estaremos atentos. Del pueblo. Sí. Un saludo, Luis, que tengan muy buena semana a todos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Muchas gracias, Alon Lipski, nuestro especialista en tecnología, muy interesante. Muchas gracias.